ocasiones algunos podrán opinar que ¿por qué hacemos una celebración así? Me han llegado a preguntar que si nosotros ponemos arbolito, que si nosotros hacemos muchas cosas, que si hacemos cena, que si cantamos, que... Claro, pues vino a nacer el Redentor del mundo, ¿cómo es que no lo vamos a celebrar, no es cierto? Yo no entiendo por qué algunos dicen que no, yo sigo sin entenderlo, tratando de encontrar alguna justificación antibíblica a lo que la Escritura dice. Es importante que cada uno de nosotros podamos entender con mucha precisión qué es lo que se celebra. Por supuesto, hermano, que conforme a la fecha bíblica, Cristo no nació en diciembre, ni remotamente nace en diciembre. Cristo nace por ahí de septiembre, los primeros días de octubre. Por ahí está la fecha del nacimiento de Cristo. Con precisión no la sabemos. Solo Dios sabe por qué con precisión no podemos saber cuál es el nacimiento de Cristo. Lo que sí sabemos es que vino al mundo para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando dijo, ¿qué dijo? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vaya qué anuncio angelical. Vaya qué anuncio. ¿Por qué? Porque esta profecía que está citando aquí el evangelista está en Isaías. En Isaías, y quiero que me acompañen allá, por favor. Isaías, Antiguo Testamento. Algunos estudiosos dicen que Isaías es o fue en su momento el profeta más grande. Hay un tema que es el que habla del que habla generalmente este libro del Antiguo Testamento, y es una persona sufriente. De esto habla específicamente este libro de Isaías, uno de los profetas mayores, o considerado el más grande de los profetas mayores. Dice versículo 6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros, y le llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso o Dios fuerte, dice la versión que todos sostienen, Padre eterno, príncipe de paz. Vaya que no es cualquier personaje entonces el que vino a nacer, el que anunciaron. No es cualquier personaje del que nace de María, la Virgen. No es cualquier personaje, pero si tú te das cuenta, si usted se da cuenta, la Biblia no engrandece a María. La Biblia no engrandece a María. La Biblia engrandece a ese fruto, el cual fue concebido por obra del Espíritu Santo de una forma sobrenatural. Sobrenatural como nunca jamás la ha habido ni la habrá, porque se cumplió con Cristo. Por eso es importante que nosotros aprendamos a ver todo esto a la luz de lo que la propia Escritura dice. Nota los títulos una vez más, que la Escritura dice por medio del profeta Isaías que habría de tener este niñito. Nota, no es cualquier cosa, y ahorita vamos a analizar uno a uno de estos, pero quiero que notes otra vez, quiero que lo tengas bien presente en tu mente, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Qué nombres! ¡Qué títulos! Nadie sobre la tierra los ha tenido, ni antes ni después de él, más que él. Isaías, profeta, es quien más habla acerca de este Mesías, es quien más
habla acerca de Él. Y cada Navidad estamos escuchando mensajes, sermones, canciones que hablan acerca del Mesías, que hablan acerca de Cristo. Hay quienes se sienten hasta compadres porque arrullan a un muñeco y se comen una colación y se dan un beso, ya son compadres por la eternidad. Por supuesto que no celebramos el muñeco. Y hay muchos textos que hablan acerca de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hay un personaje sufriente aquí en Isaías, y hay 4 cantos específicamente en este libro de Isaías. Hay 4 cantos. Se llaman del siervo sufriente. 4 cantos del siervo sufriente. El primero se encuentra en Isaías en el capítulo 42. Anótalo si lo quieres, anótalo, no los vamos a buscar. El primero se encuentra entonces en Isaías en el capítulo 42, versículos del 1 al 4. En Isaías 49 del 1 al 6, Isaías 50 del 4 al 9 y Isaías 52 capítulo 13. El primero de estos describe a su siervo como llamado por él. Voy a hacer un punto aclaratorio. Cuando está hablando del sufriente aquí el profeta Isaías, los judíos interpretan que se está refiriendo específicamente a ellos como el pueblo sufriente. Eso es la interpretación que los judíos le dan a estos textos. Pero el texto no está hablando de un pueblo. El texto está hablando de un personaje, y este es Cristo. Entonces es llamado por él, dotado de su espíritu y comisionado a un ministerio universal. El segundo canto, el mismo siervo afirma su llamado por Dios y explica que su ministerio para los ojos sin fe luciría como inexitoso, luciría sin éxito. Escucha lo que digo, escucha. El segundo canto, el mismo siervo afirma que es su llamado por Dios, y explica que su ministerio a los ojos sin fe, escucha, sin fe, lucirá como inexitoso. ¿Por qué? Porque es imposible acercarse a Dios sin fe. Sin fe, discúlpeme, usted no cree en Dios. Usted cree que cree, pero esta no es una fe subjetiva. La fe de la que habla aquí la Escritura es una fe objetiva. El objetivo de mi fe es y debe de ser Jesucristo, el Mesías sufriente. Para los ojos divinos, no obstante, el siervo traería la salvación a todo hombre de fe. Note, a todo hombre de fe. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, voy a citar el Nuevo Testamento, Efesios en el capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Nota? Es la fe. Si usted no tiene fe, usted no va a llegar a ningún lado. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros entendamos perfectamente cuál es el sacrificio de Cristo y qué es lo que representa. El tercer pasaje es el primero que menciona que el cometido del siervo se logra mediante el sufrimiento. Y si tú puedes notarlo, vas a Isaías 53. ¿Qué pasa con ese siervo? Es matado, ¿no es cierto? A causa de algo específicamente, tu pecado y el mío. ¿Te das cuenta de lo que dice la Escritura acerca de este siervo? Pese a esto, el siervo sabe que Dios no permitirá que su ministerio sufra una derrota final. ¿Por qué? Porque este siervo sufriente, martirizado,
clavado en la cruz del Calvario, resucita al tercer día conforme a las Escrituras, venciendo la muerte y haciendo posible la promesa de fe que tenemos tú y yo, que el que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿No es cierto? Entonces no es un anuncio de gran gozo que ha nacido hoy, bueno, hace muchos años, en la ciudad de ¿dónde? ¿Quién? Jesús, Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, es sin embargo en el cuarto canto en donde se describe mejor el sufrimiento vicario de un individuo que resulta en su muerte. A pesar de esto, el siervo reconoce que Dios lo reivindicará y que todo hombre en relación con él será redimido por su inmerecido sufrimiento vicario. ¿No es cierto? ¿No dice esto con mucha claridad el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 5 al 11? Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de éste, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Ese es el siervo sufriente. Este es el siervo sufriente del que está hablando aquí. Isaías capítulo 9. Por eso me llamó mucho la atención, hermanos. Mi hermano Jesús, mi pastor, no sabía qué texto iba yo a predicarle. Pero, ¿ya vieron cuál es el texto que está en los programas? ¿Cuál es? Isaías capítulo 9, versículo 6. Qué interesante, ¿no? Entonces, esta es la sorpresa que les tenemos, hermanos. Una predicación acerca del Mesías. Y no voy a predicar como acostumbradamente lo hago, 1 hora y 10. Hoy va a ser de 1 hora y media, no de 1 hora y 10. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Alguien ya tiene sueño? Más les vale. Conste, yo aquí abajo, hermano, estos tubos, y tengo otro más largo aquí, se convierten en cerbatanas para que el que esté dormido desde aquí, vas a ver que despiertas de un chochazo. Ok, hermano, entonces vamos a ver qué es lo que la Escritura nos dice acerca de este niño que nos ha nacido. Un hijo nos es dado. Si tú lees la introducción desde el capítulo 1, desde el versículo 1 del capítulo 9, vas a ver de quién está hablando. De un personaje sufriente, que sufren también los judíos, pero son liberados a causa de este niñito que ha nacido. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué dice la hermosa palabra de Dios en esta noche. Quiero que me acompañen, por favor, en una pequeña oración. Eterno Padre, una vez más, nos presentamos ante ti y estamos a punto, Señor, de entrar a un pasaje por demás excelso. Te rogamos que tu hermosa palabra nos guíe, que nos instruya, mi Señor, para poder entenderlo con la mayor precisión posible. Mi Dios, y si hay alguien en este salón que vaya a escuchar un mensaje como este por primera vez, rogamos que tu Santo Espíritu sea con ellos, que tu Santo Espíritu haga la obra en ellos, que tu palabra no vuelva vacía, y que si tú quieres, Padre, puedas traerlos, o quieras más bien traerlos al arrepentimiento que es en Cristo Jesús. Gracias, amado Padre, por esta reunión. Te ruego que me uses para que pueda yo exponer con la mayor claridad posible. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, pues dice así: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado.
y la soberanía reposará sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Es muy interesante que lo que va a significar estos nombres. Uno de los términos utilizados es, como dice la Reina Valera, admirable consejero. Son los títulos que el profeta adjudica a este niño que nacería y sobre cuyo hombro estará el dominio y el imperio. El dominio y el imperio. ¿Te recuerdas que a Cristo le fue entregado todo esto? ¿Por quién? Por su Padre. Porque Cristo es exactamente quien dijo ser el Hijo de Dios. ¿Cierto? Entonces, les he dado este. El primer título que vemos es admirable. Esta es una palabra hebrea que en nuestro castellano se pronuncia Pelé. Ahora entiendes por qué a aquel le llaman Pelé. Porque lo admiran y por eso dicen que ha sido el mejor futbolista que ha habido sobre la faz de la tierra, según aquellos. Pero el primer nombre, el primer título que usa aquí el profeta es admirable, que significa Pelé. El mismo nombre que el ángel de Jehová se llama a sí mismo en su revelación a Manoa, padre de Sansón. ¿Por qué preguntas mi nombre? Dice, es admirable. Esto lo encontramos en Jueces capítulo 13, versículo 18. Está hablando exactamente del mismo término. El mismo término, admirable, Pelé. Ahora, es bien importante poder entender por qué le dice Pelé, consejero. Este es otro título que le dice. Entonces es un admirable. Cualquiera lo va a admirar. ¿Te acuerdas lo que dice en Filipenses en el capítulo 2, versículo 11? ¿Te recuerdas? ¿Ah, no? Bueno, ¿qué les parece si lo buscamos entonces? Vamos a buscarlo. Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 11. Y es muy interesante cómo va a describir con mucha precisión todo esto. Si alguien no trae Biblia, por favor, denle un codazo al de al lado para que le comparta. Y si el de al lado tampoco trae, pues dense un codazo entre los dos, como sale sin Biblia, ¿verdad? Dice Filipenses capítulo 2. Dije versículo ¿qué? 11, versículo 11. Pero vamos a leer desde el 10. Para que al nombre de Jesús, nota, el nombre siempre es vital. Al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, se está cumpliendo aquí. Es admirable, todos lo van a admirar. El nombre, hermano, que no se te olvide el nombre. Recuerda una vez más que en la cultura judía el nombre es la persona, siempre. Si tú buscas en un diccionario teológico los nombres de Dios, vas a encontrar que hay más de 32 nombres de Dios. Y no es porque Dios tenga muchos nombres. El nombre de Dios, ¿cuál es? Yo soy, el gran yo soy. Pero el nombre de Dios, ¿cuál es? Jehová. Entonces, ¿por qué le llaman Elohim, Shaddai, Adonai? ¿Por qué? Porque es exactamente, cada uno de esos nombres representa la forma en la que Dios se manifestó con alguien que tenía una perfecta relación íntima con él. Por eso esta persona le dice que es el admirable, por eso otros dicen que es Elohim, otros que es Shaddai, otros que es Adonai, ¿ok? Es por esta razón, el nombre es importante, siempre. Y si tú eres curioso, y si tú quieres ver
o un proceso, por llamarlo así. Tú puedes ir definiendo cada uno de los nombres de los libros de la Biblia y vas a ver que cada uno de ellos tiene una definición específica. Por eso es algo que pueden hacer si les gusta indagar ahí un poquito e investigar y tener un poquito más de conocimiento. El segundo título que el profeta Isaías le da a este niño es consejero, que es la palabra Yoetz, con Y, Yoetz, es decir, el soberano que no necesita rodearse de consejeros para gobernar. ¡Wow! En Estados Unidos se da mucho, hermano, que el presidente tiene consejeros, ¿te acuerdas? Y siempre que hay una nueva elección, generalmente los presidentes de Estados Unidos tienen un consejero cristiano. Generalmente. Bueno, este niño no va a necesitar de que alguien le aconseje. ¿Por qué? Porque él sabe todas las cosas. Por esa simple y sencilla razón. Por eso es admirable y por esto es consejero. Porque lejos de que él necesite que le vengan a decir un consejo, él conoce perfectamente todas las cosas. Pero para poder entender mejor esto, quiero que me digas qué es un consejero, qué hace un consejero. Hermano, yo tengo unas tarjetas de presentación y quien las hizo le puso ahí que yo soy Juan Camaney. Dice que soy pastor, maestro y consejero. ¿Qué es un consejero? ¿Qué característica tiene un consejero? ¿Perdón? Te ayuda a hacer lo correcto. Te ayuda a hacer lo correcto. ¿Qué dijo, hermano? Sabiduría. Sabiduría para ayudarte a hacer lo correcto. ¿Por qué razón? Porque este consejero no solamente se encarga de decirte, pues haz esto, esto y esto y ya, ándale, vete a tu casa. No. El consejero va a estar cuidándote, va a estar a tu lado siempre. Es una garantía de que va a estar contigo, ayudándote a hacer aquello que no puedes hacer. Ese es un consejero. Por eso no cualquiera es consejero. ¿Notas? Para poder ser un consejero tienes que tener sabiduría y tienes que tener el conocimiento de lo cual te están viniendo a consultar. ¿Qué clase de consejero es aquel que vienen y le preguntan y dice, no sé, esa nunca me la habían preguntado? ¿Te das cuenta? Por eso el profeta Isaías está dándole estos títulos a este niño. Porque es admirable, porque es un fiel consejero. ¿Y cuál es el consejo? ¿Cuál es el mejor consejo que este niño puede darnos? Uno de los mejores consejos, porque yo creo que todos los consejos que este niño cuando creció a los 30 años, de los 30 a los 33 años, yo creo que todos los consejos que dio son buenos. No hay uno que pueda desecharse o no hay uno que podamos decir, este consejo es mejor que aquel. Todos son buenos. Pero voy a citar uno que me encanta y constantemente lo cito. Es Mateo. Cuando dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero nota por qué lo dice. Porque hay una consecuencia en esto. Hay una consecuencia hermosa. ¿Cuál es esa consecuencia? Que voy a hallar descanso para mi alma. ¡Wow! Por eso más adelante le dice el profeta, dice que es príncipe de paz. ¿Te das cuenta? Porque hay descanso para mi alma. Estos son los consejos que da un consejero. Un consejero no te va a decir, o no, nunca debe de decirte algo que te haga tropezarte o caerte más hondo de donde ya estás. Debe de ayudarte a salir del agujero en el que te encuentras. ¿Notas? Qué importante es entonces el trabajo que este niño hace. Entonces es admirable consejero. Entonces quedaría en hebreo, quedaría de la siguiente manera: Pele Yostes, como dos títulos independientes.
lo cual es perfectamente posible según la traducción del texto original. Son dos títulos. A nosotros en nuestro castellano suena como uno solo, ¿no? Es un consejero admirable. No. Es admirable y es consejero. Esto es lo interesante, hermano. Muy interesante. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a poder ver cada una de estas cosas. Hay otro título que le dan a este niño. ¿Cuál es el que dice ahí tu texto, hermano? Dios fuerte. Dios fuerte. Por eso por allá hace ratito escuché a alguien que dije, hablando de los nombres de Dios, escuché a alguien que dijo, yo soy. Él, acuérdate que en hebreo, él siempre se refiere a Dios. Siempre. Joel, Ezequiel, Daniel, Gabriel, son nombres compuestos que se refieren a Dios. ¿Ok? Por eso dice que Emmanuel, con nosotros Dios, el compuesto de las tres palabras hebreas. Sumamente interesante. Entonces es Dios. El título Él es Dios y es Gibor, fuerte y poderoso. El Dios todopoderoso. Nota los nombres, los títulos. ¿Quién es este niño? Es el Dios todopoderoso. ¿Cómo me dicen entonces algunos que son diferentes? ¿Cómo dicen algunos que el Dios Padre le da la oportunidad al Dios chiquito de salvar a la humanidad? Este texto es tan claro como el agua. Dios poderoso. Él está haciendo referencia específicamente al Dios creador del universo. No lo declara esto el Nuevo Testamento cuando dice que por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, wow, todo el capítulo 1 tiene una teología impresionante que hablan acerca de este niño. De este niño. Es importante que nosotros notemos que la traducción de la Reina Valera a estos títulos los ha puesto por separado, pero es uno solo, es un solo título, como en Deuteronomio capítulo 10 versículo 17, es un solo título. Y están hablando de la indiscutible divinidad de este niño. Ahora nota otro título que le dan a este niño. Es admirable, es consejero, es Dios poderoso, excelso, creador. Eso es lo que está diciendo aquí. Nota uno más. Dice que Él es Padre eterno. ¡Wow! No solamente el Hijo es eterno, sino que el Hijo es eterno porque tiene un Padre que es eterno. Pero nota el título que le está dando el profeta a este niño. Nota, es Padre eterno. Significa que este niño existe desde antes de la fundación del mundo y existirá después de lo que le puede llegar a suceder a este mundo. Por eso tenemos una garantía, como creyentes de la fe. ¿Te acuerdas que es necesario tener ojos de fe para que sea eficaz el sacrificio vicario de este niño? Es vital. ¿Por qué? Evangelio según San Juan capítulo 3, todos no lo sabemos, ¿sí o no? Bueno, nada más uno, no importa. Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que
Y me voy a detener en la palabra unigénito. No es la mejor traducción, no es unigénito. La mejor traducción debería de ser monogénito. Mono, uno solo. Significa entonces que este niño es exactamente de la misma naturaleza y esencia de Dios. Significa entonces que este niño es Dios. Vino a salvarnos. Vino a salvarnos. Por eso es Padre eterno, porque Él nos da, Él tiene la autoridad y toda la potestad para decir que Él nos da a nosotros vida eterna, ¿no es cierto? Ahí está, hermano. Aunque tú y yo nos muramos en este mundo, lo más probable es que sí. Seguro, ¿cuándo? No sé, pero seguro resucitaremos para vida eterna. ¿No es cierto? Esta es nuestra garantía. Esto es lo que debemos de celebrar, hermano. Y nosotros lo podemos celebrar hoy, y lo podemos celebrar mañana, y lo podemos celebrar el 24, y lo podemos celebrar el 25, todos los días de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿No dice eso la Escritura? Ahora nota otro título que le dan a este niño. Es Príncipe de Paz. ¡Wow! Príncipe de Paz. Sar Shalom. Que apuntan al carácter eterno y estable de este rey, cuya influencia difundirá la paz en todo su imperio. Resulta entonces que no es un príncipe que le gusta estar haciendo guerra con todo el mundo. No es un pleitista, no es un broncudo, no es alguien que le gusta estar resolviendo los asuntos con los puños. Es alguien pacífico. Nota, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Confiad, yo he vencido el mundo. ¿No es cierto? ¡Wow! ¡Qué palabras! Por eso los discípulos le decían: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Entonces es importante que nosotros podamos entender perfectamente que este príncipe es quien nos ayuda a nosotros a hacer en primer lugar la paz con Dios. Porque usted o tú que me escuchas, si usted no ha creído en Cristo en fe, con fe, de que Él tomó su lugar en la cruz del Calvario, usted no ha hecho la paz con Dios. Usted sigue siendo y está constituido por el mismo Dios como su enemigo. Tiene problemas entonces con Dios. Y los enemigos de Dios van a experimentar algo de parte de Dios también. Uno, van a experimentar la ira de Dios, la cual está, dice la propia Escritura, Efesios en el capítulo 2. La propia Escritura dice que los enemigos de Dios están y experimentarán la ira de Dios. La ira de Dios. Así que la otra cosa que va a experimentar usted, junto con pegado con la ira de Dios, es que si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no tiene fe para creer en el sacrificio vicario de Cristo, usted irá, cuando muera, directamente, sin escalas, al infierno. Y también esa es una promesa de vida eterna. Esa también es una promesa de vida eterna. ¿Por qué? Porque en ese lugar nunca jamás terminará de consumirse y sufrirá por la eternidad.
Por eso este es un príncipe de paz. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El único. No existe otro. Él es el único. Nadie más murió por usted en la cruz del Calvario. Nadie más resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para vida eterna. A lo mejor usted me puede decir algún argumento, no, y como Lázaro también resucitó, sí, pero se volvió a morir. Por eso dice que Cristo es el primogénito de los muertos, es el primero que resucitó para vida eterna. Cuando Cristo resucita, resucitan varios con él, pero aquellos volvieron a morir. Cristo resucita para vida eterna, y esta es la garantía que nosotros tenemos en Cristo. Que si usted se arrepiente de sus pecados, confía en Cristo como su Señor y cree en el sacrificio vicario de Él, usted tiene vida eterna. Pero debe de haber un cambio en su vida. Debe de haber una transformación perfecta de Dios en usted, de dentro hacia afuera. Porque entonces usted debe demostrar que ha creído en Cristo y dedicar su vida a Él. Esto no es un juego. Esto no es un club. Es o sí o no. Esta es la obra de este príncipe de paz. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Esta es la obra de Cristo, a eso vino Cristo. A mí no me sirve de nada recordar solamente que un niñito nació y ponemos un muñeco en una, de esas que usan las mujeres, en una mascada, con un montón de colación de alrededor, y lo estamos arrullando, y todos pasan, agarran un dulce, dan un beso al mono y ya. Eso no sirve de nada. De nada. Te voy a decir por qué no sirve, a ver que se te caiga el mono. Añicos va a quedar hecho ese. Quiero ver que se levante. Lo único que ve rescatable de eso es la colación. Lo único. De ahí en fuera no sirve para nada. Porque ni son compadres. Sirve para nada. Por eso es importante que nosotros vengamos a meditar en lo que la Escritura dice. Sumamente importante. Este es un mensaje de Navidad. Por más irónico que parezca. Esto es la Navidad. Ahora, con esta breve explicación, nota cómo cuando ya lo entendemos, el texto será diferente. Nota. Porque un niño nos ha sido dado. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ese es Cristo. Ese es Cristo, Dios humanado para el perdón de nuestros pecados. Y resucitado el tercer día para nuestra justificación delante del Padre. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu palabra, porque siempre nos guía de una forma precisa, de una forma contundente para poder tener luz, Señor, en quién hemos creído y en quién debemos de creer. Te suplicamos que nos ayudes a poder seguir adelante, honrando y bendiciendo tu precioso y santo nombre. Y también, Señor, te rogamos que si hay alguien que nos visita aquí por primera vez, que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que tu palabra cumple el cometido. Y rogamos por la salvación de estas personas, para que quieran venir entonces al conocimiento de Cristo. Gracias, amado Padre, por la oportunidad que nos das de poder presentar el Evangelio que tu Hijo Jesucristo nos viene a dar. Es en el nombre de Él en quien oramos y te damos gracias. Amén. Gracias.